Hola, buenas tardes a todos. Lo primero que os voy a decir, por petición de la organización, que el que lo pueda necesitar tiene a su disposición dispositivos de traducción simultánea, ¿vale? Y bueno, ya por otro lado decir que bueno, veo algunas caras conocidas, otros que no tengo el gusto de conocer, así que voy a presentarme. Me llamo Marta de Luján Marco, soy abogada, penalista, experta en delitos relacionados con droga y fundamentalmente de cannabis. Además, soy del equipo técnico del Observatorio Europeo de Cultivo y Consumo de Cannabis y del equipo jurídico del motor de la Unión del sector Grow Shop. Bueno, estamos aquí hoy para hablar un poquito de la necesidad de crear un lobby, pero lo primero que me gustaría contaros un poco, creo que todo el mundo sabemos lo que es un lobby, pero en ocasiones tenemos la tendencia muchos, y me incluyo porque a veces también me pasa, de pensar que un lobby es algo negativo. ¿Por qué a veces pensamos esto? Pues bueno, porque lo asociamos a industrias que en nuestra cabeza, en la de muchos de nosotros y de vosotros, son las que dominan de alguna manera el mundo, como puede ser la industria de las armas, la farmacéutica, del juego o bueno, cualquier tipo de industria que por algún motivo los lobbies no trabajan tanto para todos los ciudadanos, sino que vienen trabajando más para los beneficios de estas industrias que hacen que se generen estos lobbies. ¿Cuál es la diferencia entre estos grupos de presión? Porque un lobby no es más que eso, es un grupo de presión, es un grupo de personas con distintas capacidades que deciden juntarse para intentar convencer, mejorar o directamente crear sectores, ¿vale? Tiene incidencia en la política. Y por eso estamos nosotros hoy aquí, porque, bueno, como todos sabéis, nuestro sector es un sector que lleva funcionando en España muchos años, más de 20, es un sector que factura millones de euros de forma legal y, sin embargo, es un sector que no tiene ninguna regulación. Tiene tan poquita regulación que ni siquiera las tiendas Grow Shop tienen un número específico para facturar en Hacienda. Eso sí, Hacienda factura todo el IVA que cobran las tiendas y obviamente coge todo el dinero encantada de la vida, pero ni siquiera nos pone un número fiscal. Pero no son solo esas las desgracias de nuestro sector, ojalá fueran solo que no tenemos un numerito. Tenemos una persecución en los últimos años constante al sector, que mis compañeros luego os van a relatar mucho más extendidamente. Y bueno, yo estoy aquí un poco para presentaros esto y para explicaros que, claro, nuestra industria no existe legalmente, y por eso necesita un grupo de presión, que es lo que se está tratando de constituir en estos últimos años. Necesita la unidad de este sector, no puede ser que cada uno vaya por su lado, porque obviamente si nos juntamos vamos a tener más fuerza para convencer a nuestros gobernadores y legisladores de que nos regulen de alguna manera. Vale, entonces voy a dar paso, la primera, a Noemí Sánchez Nacher, que para los que no la conozcáis, es una supermujer, doctora en neurociencias, profesora asociada a la Universidad de Valencia, presidenta del Observatorio Europeo de Cultivo y Consumo de Cannabis, integrante del REMA, de FESOBE, del Foro de Cannabis de Valencia y bueno, y muchas más cosas que seguro que se me olvidan. Entonces, comencemos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que habéis venido hoy aquí. Sabemos que es complicado luchar contra ahí fuera, que es muy divertido. Y bueno, agradecer que estéis aquí y a la organización, como siempre, por contar con nosotras. Hoy venimos a hablar de lobby canábico y, como ya ha introducido Marta, es un término que a lo mejor no nos acaba de gustar mucho, pero al final es como se nos considera también. Yo también, más que lobista, me considero activista, porque considero que más que ser un grupo de presión por intereses, como suelen ser los lobbies, pues somos más bien gente enfadada porque no nos dejan ejercer unos derechos y unas libertades que son básicas. Entonces, hablaremos un poquito en este sentido. ¿Qué hemos hecho? Yo voy a contar un poco mi andada desde que entré en el Observatorio Europeo de Cultivo y Consumo de Cannabis, porque hay una pequeña trayectoria previa.
Pero más o menos sobre 2017 comenzamos a dar charlas por todo el País Valencià, porque si algo que hacemos las personas activistas o lobistas, como que queramos llamarnos, o incidentes políticas, es dar la brasa, o sea, básicamente. O sea, nos pusimos a dar charlas con grupos políticos en barrios, pueblos, ciudades, por todos los sitios, para intentar hacer llegar nuestro mensaje a la gente, intentar hacer llegar, entender que una regulación del cannabis es posible, que vamos a ganar muchos más derechos y aparte reducir riesgos, ya los beneficios que ya todas y todos conocemos. Entonces ahí comenzamos un poquito con eso. Y en 2018, el Observatorio junto al Fòrum Cannàbic Valencià organizamos un congreso internacional en la Universidad de Valencia, que aquello fue bastante grande. Nos trajimos a lo mejor que había a nivel nacional e internacional y pudimos hacer pues, un poquito más de incidencia. Por supuesto, también nos trajimos políticos, porque si no vienen y escuchan, no aprenden. Que esto era un poco nuestra tarea, ¿no? El to do the do, hacer lo que hay que hacer, ¿vale? Y es educar un poquito a los que al final toman las decisiones, ¿no? Porque nosotras y nosotros ya estamos más que educadas. Entonces, ahí con ese congreso pretendimos hacer un poco esta incidencia en el lado académico, ¿no? Porque yo, habéis visto que soy doctora, profesora en la universidad, entonces yo siempre me gusta un poco moverme un poco en te voy a ofrecer datos y me vas a acabar teniendo que hacer caso porque es que tengo los datos. Entonces, con estas, en el 2019, el compañero Hugo propuso para un capítulo de este libro con el que empezó realmente mi andada en el observatorio, el Ley de Cannabis Medicinal y Terapéutico, que mi compañero Héctor hablará más en profundidad. Entonces yo solo estoy hablando un poquito de esto. ¿Qué más hacemos? Aquí os he puesto una foto con los Members of the European Parliament, que estuvimos también con Kensi, que no sé si está por aquí ahora, pero ha estado dando charlas también, porque hacemos incidencia política. Aquí os he puesto esta foto, pero os podría poner 200 con prácticamente todos los partidos políticos del Estado español, a nivel estatal, a nivel autonómico, y bueno, nos han llegado a decir que desde luego, la frase fue, desde luego los del cannabis, pesados sois, ¿eh? Para que entendáis que nosotras, como ha dicho Pati esta mañana en su charla, nosotras hemos hecho nuestro trabajo. Si esto no ha salido adelante, no ha sido culpa nuestra. Y hemos hecho una gran labor uniéndonos colectivos y hemos hecho una gran labor juntas, que eso hay que tenerlo muy en consideración. Cuando oigo, es que teníamos que haber hecho, no hemos podido hacer más, hemos hecho mucho más de lo que se podía. Y bueno, otra cosa con la que, como os he comentado, pues nos gusta, ¿no? Ir con datos en el observatorio, es una de nuestras premisas, conseguir material y material científico y material basado en datos para ir con la información por delante, ¿no? Entonces, para esto y con este fin creamos esta encuesta cannabis. Podéis rellenarla, tenéis flyers con el QR que los podéis encontrar en el stand de Broad Sunbird o ahora dejaremos también en la CATFAC. Y es una encuesta creada por una parte para valorar nuestro proyecto de ley, el que propusimos en el libro anterior, y por otro lado también para entender un poquito cómo somos las personas usuarias en este país sin estigmas, sin prejuicios. No sé si os habéis dado cuenta que siempre en las encuestas nos hablan de ¿y pasa todo esto malo? Claro, si tú preguntas por eso malo, vas a obtener eso malo. Pero si tú preguntas, dime cómo te sientes, entonces ahí vas a obtener un rango. Habrá gente que se sienta mal, habrá gente que se sienta normal, habrá gente que se sienta de maravilla. Entonces, con Encuesta Cannabis tenemos un poco la posibilidad de encontrar estos baremos. ¿Y qué hemos hecho con esto? Con esto hemos ido a congresos a gogo. Aquí os puedo enseñar unos poquitos, pero empezamos en 2019 yendo a Catoira, luego el mismo congreso en Madrid, de Sociodroga Alcohol, pero también hemos montado nuestros propios congresos científicos desde el observatorio. Este fue en la Autónoma de Madrid y este último con la Universidad de Barcelona, con la Autónoma de Barcelona. Con estos congresos, por ejemplo, ¿qué conseguimos?
De congreso a congreso, tiro porque me toca, y acabamos en el Congreso de los Diputados. Conseguimos, mediante ese trabajo, mediante esos datos, hacernos un huequito muy complicado de conseguir, os puedo asegurar que muy complicado de conseguir en ese panel que había, no sé si os fijasteis, de ponentes en esa subcomisión de cannabis medicinal, que parecía más bien una subcomisión para valorar cuánto de mala era la marihuana, porque teníamos muchos grupos prohibicionistas, teníamos muy poca experiencia de países. Por ejemplo, nosotros en nuestro congreso trajimos muchos países de América Latina, de América del Centro, Sur, y obtuvimos unas conclusiones estupendas que también presentamos aquí en este congreso. Si os fijáis, aquí os pongo un poquito el índice de lo que se habla allí. Me gustó poder explicarles a viva voz qué es de lo que estábamos hablando. Estaban buscando evidencia científica, les pudimos explicar qué es evidencia científica, no cojamos un concepto torticero. Luego, claro, con esta encuesta cannabis pude ir y mostrarle, mirad, las personas usuarias de cannabis a día de hoy utilizan cannabis de una forma responsable, sienten placer, controlan sus usos, son unos perfiles de personas normales, personas trabajadoras, personas con familia, somos gente, como diría aquel, gente de bien, pero de otra manera. Y luego, como veis, planteamos las conclusiones del segundo congreso científico y luego les conté un poco mi vida, que siempre nos gusta un poco. Y del congreso pues nos la pegamos en la Marcha Mundial, que si no habéis tenido el gusto de asistir, os invito este año, que se celebrará como todos los años en Madrid. Y aquí tenéis un poco más de imágenes de lo que hacemos. Hacemos trabajo académico, hacemos visitas de despachos, pero también montamos la marcha. ¿Y qué estamos tramando? Pues aquí no se puede quedar una con las manos quietas, hay que seguir, porque por mucho que de arriba no quieran, nosotras sí queremos. Y queremos tener libertad, queremos poder disfrutar de nuestros usos de una forma tranquila y con seguridad jurídica. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos organizando junto a la CONFAC, a ICERS, REMA, la Marcha Mundial de la Marihuana y bueno, con el Gremi, de 2023. Estamos preparando artículos científicos porque Encuesta Cannabis ha ofrecido muchísimos datos, que espero que todas las personas de aquí me las rellenéis y así la queremos cerrar este año y podamos empezar a publicar y hacer mucha más incidencia con esto. Y ahora estamos planteando un documental. El observatorio, varios miembros del observatorio, ante la problemática del cáñamo, de tal CBD tan famoso que ahora hay tiendas por todos los lados y la gente lo consume tan tranquilamente, pues no es algo tan tranquilo para otras personas. Y de hecho, aquí tenemos a MC, uno de los directores del proyecto, y os voy a poner el teaser en primicia. El teaser es un inicio, es un primer paso para un documental que va a costar un dinero y la verdad pues se agradecerían ideas, comentarios, dinero sobre todo. Y bueno, os lo voy a poner sin más dilación. A ver, un momentito, perdón, un momentito, creo que hace pantalla completa. Yo soy Lola Murcia, me dedico a hacer cortezas de cítricos y cáñamo industrial. Siguiendo los pasos del Pacto Verde Europeo y que encaja muy bien, creo yo, con la Agenda 2030, donde ya se hablaba de cáñamo industrial como un cultivo muy beneficioso para el medio ambiente. Me informé de toda la documentación y los requisitos que necesitaba para
la producción del cáñamo y me lancé a la aventura. Cogí un ingeniero agrónomo, unos asesores, compramos semilla certificada, preparamos todo el expediente porque fuimos a hablar con la Guardia Civil y la Guardia Civil me comentó que ni siquiera ella sabía lo que necesitaba. A los 15 días me llamaron, me acerqué al cuartel de la Guardia Civil de Callosa y hablé con el capitán. Entonces me dio una lista con una serie de requisitos y con las mismas me marché y me puse a trabajar en conseguir toda la documentación y en hacer el proyecto en condiciones. Bueno, es tal el impulso que parece querer dar la Unión Europea que continúa dando sus ayudas económicas para fomentar y ayudar a este sector. Y bueno, esto es una realidad, la verdad, que casa poco, ¿no? Yo creo, con la realidad que actualmente viven nuestros agricultores aquí en España. Yo recibí mis analíticas, estaban todas correctas, y cuando ellos vinieron a precintarme, les pregunté el porqué y me dijo que sus analíticas les daba 0,5, 0,6 y 0,8. Y yo le dije que no, que mis analíticas estaban perfectas, que estaban todas por debajo de 0,2. La propia normativa europea indica que cuando se sobrepasan esos valores se podría poner una sanción administrativa, pero no meter a alguien a la cárcel como está pasando ahora. Me enteré por un amigo que me dijo, ¿qué ha pasado en Cox? Y le dije, que yo sepa nada. Dice, nada, digo, no. Me envió la portada del periódico en la que ponía 2.500 árboles de marihuana en Cox. Que la regulación no venga de las propias farmacéuticas, sino que venga de lo público y se exija y se pongan unas reglas marcadas entre todos. Bueno, como podéis ver, tenemos mucho trabajo, hay mucho trabajo por delante. En estos grupos de presión, o como queramos llamarnos, tenemos que apretar. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Vamos a jugar a las sillas un poco. Bueno, muchas gracias, Noemí, por tu exposición y muchas gracias a los que estáis dedicando vuestro esfuerzo y energía a crear este documental para mostrar la realidad que sufren todos nuestros agricultores de cáñamo y todos nuestros vendedores de cogollos de CBD, que no le gusta nada la Fiscalía Antidroga y que no son drogas, señores. Así que bueno, ahora vamos a dar paso a Héctor Brotons. Héctor Brotons es compañero mío, letrado de profesión. Es director del estudio jurídico Brot-Sambert y bueno, es del equipo técnico también del Observatorio Europeo de Cultivo y Consumo de Cannabis, del equipo legal también del MUSC y nos va a hablar fundamentalmente de la labor que hace el Observatorio Europeo de Cultivo y Consumo de Cannabis en esto que estamos llamando los grupos de presión. Muchas gracias, Marta, compañera. Muchas gracias, compañera de profesión y compañera de lucha también. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra presencia, muchas gracias a la organización por un año más estar aquí, que creo que ya van para más de 15 años, incluso creo que ya iremos por los 20 seguidos, por 22, porque creo, pues fíjate cómo pasa el tiempo y nos damos cuenta, es que creo que ya habré estado en las 22 celebraciones de este evento, de esta feria. Bueno, a mí me gusta más hablar de incidencia política, ya no tanto por acoger anglicismos cuando en nuestro idioma o en nuestros idiomas tenemos palabras que definen lo que es, ¿no? Que es al final intentar ejercer influencia política, ¿no? De algo que consideramos injusto, porque también hay incidencia política de algo que es injusto que se quiere mantener y perpetuar, ¿no? Y precisamente se hace porque enfrente hay intereses, como pueden ser los intereses farmacéuticos. Eva del Monte hablaba en el documental, es la presidenta de Cibio, una organización de transparencia.
indicaba en un congreso que precisamente organizó el Observatorio Europeo de Cultivadores y Consumidores de Cannabis, que en Alemania, en España daban el mismo dinero a las farmacéuticas, a investigadores y médicos, que en Italia y Alemania juntas. Entonces, creo que no hace falta más reflexión, ¿no? Y eso debe de cambiar. Las farmacéuticas son necesarias, tienen su papel, pero todo en su justa medida, ¿eh? Y, vamos, no es una conspiración. Ya en el 2004 intentaron prohibir todas las hierbas, incluso la manzanilla y hierbas de ese tipo, ¿no? Hasta ahí llegó el exceso, ¿no? Y creemos que aquí hay un sector que es pionero a nivel mundial. Ayer mismo estábamos participando, algunos de los que estamos aquí, en una ponencia para gente que venía de todo el mundo para ver el modelo de club social de cannabis en España. Es decir, la sociedad está preparada, está avanzada, faltan que los políticos estén y las instituciones estén a la altura. Y ya digo, es una de las más preparadas cuando hay gente que se llena la boca hablando de España y españoles y después dice que no están preparados para una cosa que ya han aceptado. Las encuestas hablan de que el 94% está a favor de la regulación del cannabis medicinal y más del 50% a favor de la regulación integral. Las encuestas del CSIS ya no marcan el problema de la droga y mucho menos el del cannabis como un problema importante. Entonces no sabemos qué es lo que está pasando, ¿no? Como decía Marta, voy a hablar de los hitos que se han hecho desde el punto de vista de la incidencia política, de algunos de ellos, porque son muchos, y en concreto de los documentos que se han creado para que valgan, para influir en las instituciones y también para dar herramientas a otras organizaciones que quieran, o a la gente en general, que quiera hacer defender sus derechos, porque hay muchas maneras. Recurrir a una multa ya es activismo. No aquietarse ante una agresión es activismo. Bien, escribimos el libro Autocultivo y uso del cannabis en España, de la clandestinidad a la propuesta de regulación. Es un libro que hace un análisis de todo el proceso activista en los años, de la historia de los grow shops, de la venta de semillas, que también es activismo. Plantarse, nunca mejor dicho, y vender las semillas, facturar, pagar IVA, siendo, digamos, en un marco de una interpretación legal difusa, cuanto menos, ¿no? Y incluso represiva, si no se actuaba contra eso. Y, de hecho, España fue pionera en ese sector y lo sigue siendo, pero ya nos estamos quedando atrás y se está perdiendo todo ese trabajo, ¿no? y esa acción pionera. En este libro se entregó a todas las fuerzas políticas, es verdad que menos a Vox. Bueno, no sé ni siquiera si estaba o no tenía la fuerza que tiene ahora, pero bueno, se entregó a todas y se habló con todas, incluso con el PP, y se nos recibió, y este libro plantea una propuesta de regulación concreta de todos los ámbitos: clubes sociales de cannabis, conducción, tenencia, autocultivo, sobre todo, que es la leitmotiv o la piedra angular de defensa del Observatorio Europeo del Cannabis, porque al final los derechos fundamentales son derechos individuales sobre todo, y antes que cualquier regulación pretenda regular a las empresas, primero tiene que regular, pero simplemente por orden jerárquico, no es ni siquiera por ideología sobre cómo se debe componer la sociedad. Los derechos fundamentales, que en nuestra Constitución están en la parte más importante y tienen una defensa especial. Y el libre desarrollo de la personalidad no puede caer ante determinados intereses de salud pública que no son un derecho fundamental, son un principio que se tiene que respetar, se tiene que promover, pero no imponer, porque la salud la gestiona uno mismo. Hablando de salud, y también a la vez que pedíamos una licencia a la Agencia Española del Medicamento, porque las licencias solo se dan a las empresas, tienes que cultivar y tener una sala GMP para procesar el cannabis, cuando eso es inviable para una persona individual y más para un enfermo, y eso debería estar por encima, y ese derecho no existe, y nosotros planteamos un proceso para eso
que desgraciadamente se cortó porque se desestimó en el juzgado contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, aunque lo replantearemos otra vez porque tenemos la razón. Y la excusa que daban es que es por proteger a la salud, en el caso concreto de Juanma Rodríguez Gantes. Es una persona que ha salido en varios medios de comunicación generalistas, se le conoce como Ramón San Pedro del cannabis, de la película Mar Adentro, no sé si os acordáis, que hizo Bardem, y un activista, un luchador, un grande, que a pesar de las dificultades ha ido para adelante. Ahí es donde la prohibición no es una injusticia, es una aberración. Que a una persona enferma, paralítica, se le impida tener acceso a su propio cannabis, pues ya me diréis, ¿no? Entonces, sabíamos que iba a ser el avanzadilla al cannabis medicinal y se hizo una propuesta, un documento para que influyera en ese proceso. Solo una matización que no he dicho antes en relación con el anterior trabajo, el prólogo lo hacía Antonio Escotado, padre del antiprohibicionismo, no solo nacional, sino internacional, y al cual quiero recordar en este momento porque falleció y nos dejó recientemente. Volviendo a la propuesta del cannabis, esto es un documento que se metió porque sabíamos en esa incidencia política que primero se iba a avanzar en la legislación medicinal y no queríamos que dejaran el autocultivo. Y de hecho, Noemí ha contado cómo expuso y defendió digamos, esta parte fundamental de la regulación, y que no tiene incompatibilidad porque es mejor una naranja o una alcachofa o una manzana de un supermercado que la que yo me pueda plantar en mi casa. Incluso Noemí lo estudió, que en el proceso curativo puede tener aportaciones beneficiosas el hecho de cultivar la propia planta, la planta de donde tú sacas la medicina. Aparte de evidentemente, la falacia de que perjudica porque no ha pasado por un proceso GMP o estandarizado de las grandes multinacionales. Escribimos el libro Cannabis, Ciencia y Derecho con mi compañero Francisco Azorín Ortega, que también está aquí presente, y con la introducción de Joaquín Jiménez García, el excelentísimo Joaquín Jiménez García, magistrado emérito del Tribunal Supremo, que avaló la tesis del cáñamo industrial y del CBD-like, ¿no? Que ahora, como veremos, está llevando a la gente a la cárcel, ¿no? Se han dado cuenta tarde cuando aquí avanzamos y cuando ahora todos los países lo están regulando de forma clara, y Francia y Italia han dictado sentencias que permiten la flor por debajo del 0,3. Este libro trata aspectos técnicos sobre el tratamiento legal y judicial del cannabis, como el tema del drogotest, que es una irracionalidad. Se castiga por tener una molécula del THC en el organismo cuando vas conduciendo, no por la afectación, y se relacionan con numerosos estudios. Con Kensi se trabajó el informe Cannabis Sostenible, Manual de Políticas Públicas. El informe detalla cómo el cannabis puede ayudar a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible si se hace una legislación enfocada a las personas y sus derechos, y explica una correcta regulación para ayudar en las 64 metas que forman parte de los objetivos a conseguir, y se proponen unas modificaciones en las políticas internacionales. Posteriormente se sacó el CBD, Razones para la Regulación Inmediata. Este documento explica las razones por las cuales es necesaria una regulación, entre otras cosas porque no es que, como le dije yo ayer a una técnica del Ministerio de Agricultura, no es que haya una duda jurídica, que bueno, que no la hay. Es decir, no puede castigarse la flor de cáñamo si no coloca, por concepto, no es droga. Es decir, eso es como fiscalizar una botella de whisky igual que una botella de agua, no tiene sentido. Porque lo que se protege con los delitos de tráfico de drogas es la salud pública. Y si no afecta a la salud, no puede, no entra en esa protección. Y así lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos de Justicia de la Unión Europea, en el caso Canavape, y en Italia como en Francia. El observatorio, con el gremio, que es una institución que tiene más de 25 años, que aglutina a las tiendas del sector autocultivo o grow shop, se han unido para hacer esa incidencia política y realizar una plataforma de empresas que defienda también sus intereses. Sobre todo, aunque relativamente tarde, porque estamos en un momento en donde la gente puede ayudar o no,
como no se colabore, se puede ir todo al garete, porque se está recibiendo un ataque, estamos en un proceso de regulación, y hay intereses y hay gente que se quiere posicionar. Y es una lástima que se pierda ese trabajo pionero que decía antes de más de 25 años. En este ámbito hubo un ataque a las semillas, como sabéis, que desde 25 años atrás se vendían pacíficamente porque no están fiscalizadas como droga, y por primera vez el sector respondió de forma unificada. Se hizo un informe sobre la legalidad de las semillas de coleccionismo o aficionado, que es un concepto ampliado con respecto al de coleccionismo, que la propia ley 30/2006 de semillas y viveros lo recoge, y la semilla de aficionado que entraría en el concepto de semilla de coleccionismo. Y en ese proceso, en ese informe se establece una interpretación jurídica, se hacen informes para que puedan ayudar precisamente a que los grows se puedan defender por sí mismos, a hacer incidencia política y a dar documentos de una posible regulación. Por primera vez se dio esa respuesta unitaria y hay buenas noticias, hay luz al final del túnel. Se ganó el proceso, uno de los procesos en Granada, por un abogado que no es directamente miembro del grupo jurídico, pero que colabora, porque nosotros abrimos la documentación a otros abogados para que todo el mundo se pueda defender. Por primera vez, 3 despachos de abogados nos juntamos para reforzar una estrategia y para no dar opción a la Administración, aparte porque teníamos la razón, ¿no? Porque la propia Administración hace informes que dice que las semillas de coleccionismo no son semillas inscribibles y que se puedan certificar, porque la certificación en los registros españoles son para semillas con menos del 0,2, ahora 0,3%. El informe sobre la labor inspectora para informar a los grows, a los agremiados y a las distribuidoras cómo actuar ante una actuación por parte de la Administración. Cuando entra la inspección, cuando entra la policía, qué derechos tienes, qué obligaciones, qué debes firmar incluso y cómo debes actuar ya para preparar una estrategia de defensa a posteriori, y lo que hay que hacer con mucho cuidado, porque si se entiende que obstruyes la labor o que no colaboras, las sanciones son grandísimas. El informe del etiquetaje es un informe que se está haciendo ahora a raíz también de un ataque con respecto al etiquetaje de las semillas, y en definitiva después explicará David cómo está ese proceso. Los procesos, ya digo, contra venta de semillas han acabado con muy buena, de momento, aunque lo ha recurrido la Junta de Andalucía y estamos a la espera, pero la batalla más importante en el contencioso se ha ganado, ¿no? Y por lo tanto podemos respirar, ¿no? Y parece que estas ferias alrededor de las semillas se podrán seguir manteniendo. Además, también dentro de esa acción política quiero traer a colación el tema del CBD, que como todos sabéis está en boga. Existe una asociación, Arecan, que también está Raúl, uno de los representantes aquí, que se ha unido para ayudar a unos agricultores de cáñamo industrial que han sufrido una condena de 4 años por un cáñamo industrial de menos del 0,2%, aunque la sentencia del Tribunal Supremo, que ha sido un varapalo para todos, no tiene lógica ninguna, porque baraja entre el 0,2%, pero baraja el límite de 0,2%, pero a la vez parece decir que las humedades floridas o que las flores están prohibidas per se, independientemente que tengan THC, lo que tiene mucho menos sentido aún. Ese proceso sería el proceso similar al que pasó en Francia, que permitió las flores al 0,3, el que ha pasado en la región italiana del Lazio, que permitió también las flores al 0,3, y en ese proceso pues igual se necesitan también fondos para poder llegar a ganar ante el Tribunal Constitucional, que es un camino muy estrecho. Imaginaros que solo se admiten a trámite el 0,68% de los recursos que se plantean. Pero este recurso entendemos que tiene la trascendencia porque es un tema que existen tiendas, existen supermercados, hay cadenas de herboristería que venden por internet las flores, mientras en otra comunidad van a la cárcel. Hay sentencias que permiten flores con 1,4 de THC. ¿Por qué? Porque en realidad si analizamos la normativa, para diferenciar entre droga y no droga existe el índice de psicoactividad, es decir, THC más CBN partido CBD, porque el CBD no solo no está fiscalizado, como dijo la Organización Mundial de la Salud, sino que contrarresta el efecto del THC. Y ahí estamos, esperando ese previsible futuro
razonable porque queremos tener esperanza y se ha hecho una campaña de recaudación de fondos en donde los patronos podrán tener la información de primera mano, podrán incluso participar o mostrar sus intereses en el diseño de la estrategia y no solo eso, sino que se crearán materiales para que puedan ayudar a defenderse a todos los agricultores o los vendedores de tiendas de CBD. Hay que decir que ya con esa sentencia han entrado incluso en Barcelona, que parecía un lugar tranquilo. Ahí tenéis los datos de contacto, de todas maneras, en nuestro stand. En el hall 17, después lo diré, está también un representante dando información de este caso. Caso que es paralelo y que al de la empresa Ecana, que está actualmente en prisión provisional. Nosotros cogimos el caso no desde el principio, no lo asesorábamos, pero esta persona salió con un titular del cultivo más grande del mundo. Entonces, él contrarrestó y habló, porque vivía en un pueblo de 7.000 habitantes, porque no era ni el cultivo más grande del mundo, porque existen cultivos mucho más grandes en Marruecos, en México, y no era marihuana. Entonces, él habló, se defendió su reputación, a lo mejor, bueno, dijo lo que tenía que decir, pero es que a veces hay que llevar cuidado, ¿no? Dijo que la actuación de la policía era mala, que iba a denunciar a la policía, a la fiscalía, que si era marihuana, ¿por qué no estaba en la cárcel? Entonces, lo metieron en la cárcel, por un motivo que no es justificado. Porque si algo no coloca, no puedes invocar la salud pública. Es matemático. Si algo no tiene efectos como droga, no puede ser droga. Es que es de cajón. En ese proceso igualmente se está trabajando y se está pidiendo ayuda y es igualmente interesante para las empresas para tener información y que podamos vender o que se pueda vender cáñamo cuando se necesitan puestos de trabajo, impuestos, somos pioneros y se está haciendo en toda Europa y nos estamos quedando atrás, porque se ha generado ruina y prisión. Y para terminar, decir que es imperativa esa defensa del sector. Ahora estamos en un momento en donde ya no hay opción, es decir, se puede o no se puede, cada uno que sea consecuente, pero se debe crear una patronal para que se mantengan ferias como esta y para que siga el sector grow existiendo y no los aparten poco a poco en ese proceso en donde se está acomodando para, cuando todo esté claro para determinados intereses, pues posicionarse, ¿no? Y ya está, en marcha. Y no vas a apartar a las farmacéuticas, pero puedes por lo menos hacer que se respete tu trozo o tu espacio comercial que tanto ha costado generar. Se necesita unidad, pero sobre todo coordinación y honestidad. Es decir, no hace falta que todo el mundo se lleve bien, ¿no? Todo el mundo quiere recabar fondos para hacer lo suyo, pero nadie es el adalid, ni nadie tiene el monopolio del activismo ni de las soluciones, sino al revés. Posiblemente la coordinación y cada uno que apriete en lo que más sabe hacer sea lo que pueda marcar la diferencia. Y sin más, ya sé que me he pasado de mi tiempo, os lo juro que lo he intentado, agradezco a todos vuestra atención y sobre todo vuestro apoyo. Bueno, Héctor, muchas gracias por tu exposición. Como habéis visto, tanto del discurso de Noemí como del discurso de Héctor, se ve que existen grupos que ya están trabajando en hacer cosas, que se han hecho muchas cosas, pero todo sigue igual. ¿Esto qué significa? Pues que hay que seguir haciendo cosas y presionar más teclas y darles un poco de incordio a esta gentuza que tenemos gobernando y a ver si escuchan un poquito y nos hacen caso. Entonces, de toda esta inactividad del gobierno, pues surge que otra nueva plataforma, se podría decir, que es el motor de unión del sector grow. Algo que es muy necesario, que ahora mismo David os va a explicar bien qué es esto, pero básicamente es la unión de todas las fuerzas del sector para poder luchar por los intereses que todos tenemos comunes. Os presento a David Saulina, para los que no les conozcáis, es el fundador de la distribuidora Alquimia y del banco de semillas Philosopher Seeds. Además es uno de los vocales de la Junta del Gremio y dinamitador del grupo MUSG, y de esto nos va a hablar, así que le cedo la palabra. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a todos por asistir. Solo puntualizar, Marta, que Alquimia no es una distribuidora, es un grow shop. Vale, vendemos solo al público final.
Yo vengo a hablaros un poco de intentar hablaros de qué es el MUSC, de cómo vemos la situación actual, cómo la estamos viviendo desde adentro, porque realmente desde afuera, viendo ferias tan bonitas como esta y con el buen servicio que dan todos los profesionales del sector, parece que todo esté perfecto y realmente estamos bastante lejos de estar en un ambiente perfecto, ¿no? La unión es una cosa importantísima. Creo que en el rato que hemos hablado ha salido ya bastantes veces la palabra unidad, la palabra unión, y es necesaria en cualquier ámbito de la vida. Pero precisamente en el sector canábico se necesita especialmente unión, y se necesita especialmente unión ahora, en este momento. La regulación está al caer, también es algo que es bastante evidente y que nos vemos caer todos encima. Y además es necesaria porque si nosotros tuviéramos una vida tranquila, pues que nos dejen estar de regulación, pero con las dificultades que nos están poniendo para nuestro día a día, ahora mismo estamos pidiendo a voces la regulación. Y esa regulación llegará, querramos o no querramos. Por lo tanto, si que estamos estar en ella, debemos participar de ella. Y para participar de ella, debemos ponernos de acuerdo, debemos tener un mensaje común, algo para reclamar conjuntamente. Porque tenemos claro que si no participamos en ella, directamente nos van a borrar del mapa. La única forma de poder continuar haciendo ferias como esta, de estar aquí dando este tipo de charlas, es participar en la regulación. Por otro lado, también estamos en un gravísimo problema en este sector, que es el de la estigmatización. La estigmatización es un hecho que sufrimos cada día y a veces es incluso peor que la propia legalidad. A pesar de que tenemos negocios legales, llevamos más de 20 años trabajando, todos los productos que vendemos en nuestras tiendas son legales. A pesar de eso, sufrimos diariamente estigmatización. Y esta estigmatización nos llega, por una parte, por los servicios bancarios. Este es un tema que cuando uno va a una página web y compra no se da cuenta del problema que es para los que vendemos conseguir una pasarela de pago. Es más, no podemos conseguir pasarelas de pago de los bancos convencionales. De hecho, algunos bancos convencionales incluso nos echan de sus empresas y tenemos que buscarnos otros bancos. Esto roza casi lo constitucional. Lo hemos hablado a veces con los abogados para ver si se puede recurrir de alguna forma. Es bastante complejo, pero bueno, es nuestra realidad. Estamos teniendo que recurrir a pasarelas de pago que nos cobran comisiones altísimas. Estamos pagando de 3,5 al 5% de comisión, además sin ningún tipo de seguridad legal. En nuestra empresa, una de las empresas con las que trabajábamos, una empresa italiana que se llama Wellpay, lo digo por si alguien está trabajando con ellos, nos hemos quedado con una buena deuda y que no sabremos nunca si la cobraremos o no. Por eso es tan importante la regulación, porque estas cosas no deben pasarnos. Otro tipo de estigmatización muy importante que recibimos es la de los medios de comunicación. Parece que todos somos narcotraficantes, nos ponen a todos en el mismo saco. Se habla de cannabis con CBD como si fuera marihuana, se habla de pequeños cultivadores como si fueran narcotraficantes. Todas las noticias que salen desde el sector periodístico son ahora mismo en contra del sector y creemos que debemos hacer algo para arreglarlos. Debemos ponernos en contacto con ellos, debemos poder decirles que no, que somos personas normales, que lo único que queremos es autocultivar, que queremos vivir tranquilamente y bueno, parece que hay muchos intereses en hacernos ver como grandes traficantes cuando somos personas sencillas que queremos vivir tranquilamente. Por otro lado, más allá de la estigmatización, estamos ahora entrando en un problema aún más grave, que es la de la criminalización del sector. Para los que no conozcáis un poco lo que ha pasado en estos últimos años, hace 4 años hubo un caso muy grave dentro del sector, que es el caso de INAFEM, un caso que afectó quizá a la empresa más importante del sector en España. Se ha hablado cuando pasa un caso de esos, está el secreto sumarial, nunca sabes qué puede pasar.
Pero bueno, cuando se levantó el secreto sumarial nos dimos cuenta que cualquiera de los que estamos en el sector podríamos haber sido DINAFEM, nos podría haber pasado a cualquiera, porque de lo que están acusando a DINAFEM es de cosas que nos podrían acusar a cualquiera de nosotros, y eso hizo que dijéramos, que viéramos la importancia de ponernos las pilas, ¿no? De hecho, ya a partir de ese momento, cuando se levantó el secreto sumarial, hicimos una primera reunión del sector en un restaurante de Madrid, una reunión informal en octubre del 2021, donde hubo un consenso general en que hacía falta un estamento que representara al sector, una unión del sector. Esa reunión coincidió exactamente con los problemas que hubo en Granada, en las tiendas de Grow Shops de Granada, en las que la Guardia Civil se presentó y les confiscó todas las semillas y recibieron multas de hasta 30.000 euros. Luego, en el caso, como comenta Héctor, de una distribuidora que también estaba afectada, Plantasur, la multa llegó a 300.000 euros. O sea que no estamos hablando de tonterías, sino que estamos hablando de cantidades que obligarán o que obligarían a esas empresas a cerrar. O sea que destruirían todo el trabajo hecho por esas personas. Estamos en una situación complicada y la gente debe saberlo. No es una cosa tan sencilla como al principio, que al principio parecía que si nadie decía nada, nadie se iba a molestar, pero ahora mismo no. Estamos en el punto de mira de la Administración, de los medios y de los cuerpos de seguridad, de la Judicatura, y debemos unirnos para defendernos. Van a por nosotros y quieren acabar con el sector tal como está establecido ahora. Ante todos estos ataques, un grupo de empresarios del sector empezamos a hablar, también con juristas, con Héctor, y empezamos a buscar fórmulas de generar esa unión, de generar una plataforma que pudiera dar respuesta a toda esa problemática que se estaba generando. En esas conversaciones, y también debido a la reunión que os he comentado antes en Madrid, tuvimos contacto con el gremio, que en ese momento era el gremio del Grow Shops Catalunya, que estaba intentando hacer el cambio hacia el gremio de la industria del cannabis. Entonces vimos la posibilidad de trabajar desde el gremio de la industria del cannabis a nivel nacional para poder, como digo, dar respuesta a todos esos ataques que estamos recibiendo. Y a partir de esas conversaciones se generó lo que llamamos Grupo Motor para la Unión del Sector Grow, MUS, que está formado por el gremio de la industria del cannabis, por el Observatorio Europeo de Cultivadores y Consumidores de Cannabis y por el propio MUSC. ¿Para qué serviría el MUSC? Pues el MUSC es una herramienta que intenta agilizar, dinamizar, unir y fortalecer al sector. Si cada organización hace sus juntas, hace sus reuniones y luego no hay una coordinación entre ellas, mucho de ese trabajo se pierde, se difumina, y intentamos con esa plataforma que todos esos trabajos se dinamicen y lleguen a buen fin. Decir que, bueno, aunque a nosotros nos parece que llevamos mucho tiempo trabajando, llevamos solo un año de existencia. Justo hoy o en estas fechas, hace un año, en que Héctor en su ponencia presentó al Grupo MUSC y bueno, hablaba ya en ese momento de la situación de acoso del sector. Y bueno, aunque solo llevemos un año, estamos haciendo mucho trabajo y bueno, lo que quería era un poco repasar el trabajo que se ha estado haciendo hasta ahora, ¿no? El trabajo que vamos haciendo es siempre en relación a las demandas que van surgiendo o lo que nosotros creemos que el sector nos está pidiendo, ¿no? En la reunión, vuelve a salir la reunión de Madrid, dentro del grupo que estábamos allí,
parecía muy claro que entre todos estábamos pidiendo un informe sobre la labor inspectora de la Administración. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer cuando viene la policía a nuestra tienda? ¿Qué debemos enseñarle? ¿Qué podemos proteger? Y a partir de todas esas dudas que se generaron, se creó este informe de la Facultad Inspectora de la Administración, que se compartió con todos los agremiados y luego también se distribuyó libremente a todo aquel que lo pidiera. Otra problemática que nos encontramos, sobre todo a partir de la actuación en los grows de Granada, es que muchísima gente del sector estaba dudando de la legalidad de las semillas. Recibíamos en el gremio preguntas, solicitud de información sobre si las semillas eran legales o no eran legales. Y eso es una de las cosas más graves que nos puede pasar en el sector, porque las semillas son el core del sector. A partir de las semillas se articula todo el resto de negocios, abonos, papel, todo lo que enriquece este sector viene por las semillas, ¿no? Es un poco como la naturaleza, ¿no? Todo empieza con una semilla y creímos que era importantísimo poner las cosas claras sobre la legalidad de las semillas, y a partir de allí se elaboró ese informe. El otro trabajo que hicimos y que está a medias ahora, ya también lo ha comentado Héctor, es un informe sobre el etiquetado de las semillas. Quizá esto no es muy del conocimiento de todos, pero este mes de diciembre la Policía Foral de Navarra entró en algunas tiendas de Navarra y cuestionó la legalidad de las semillas y luego mandó mails a los distribuidores preguntándoles sobre la legalidad de esas semillas. A partir de allí nosotros empezamos a hablar sobre ello, pusimos sobre la mesa herramientas para que los agremiados que estaban en ese problema pudieran defenderse y pudieran defenderse de forma, de la misma forma todos, de forma bien estructurada, y dentro del grupo salió la posibilidad de que algunos de los problemas que tengan las semillas sean en relación a su etiquetado o a lo que indican a las indicaciones que tienen, ¿no? Entonces, estamos haciendo en este momento, hemos recogido muestras de todas las semillas que se venden en España y vamos a terminar con un informe recomendando a las marcas que etiqueten de la forma más segura para su venta en los grow shops. Aparte de esto, que ya es muy importante, también hemos tenido un par de viajes a Madrid en las que hemos podido expresar nuestras demandas, en este caso con el grupo político Unidas Podemos, pero estamos abiertos a hablar con cualquier partido político. Esquerra Republicana también es un partido que se ha abierto mucho a nuestras demandas y que está mucho por la labor. Participamos también y ayudamos a que se celebrara la Marcha Mundial de la Marihuana y estuvimos al lado de Noé en la subcomisión del cannabis medicinal de Madrid. Ha sido un año de aprendizaje. A veces estas cosas parece desde fuera que no llevan trabajo y para los que estamos dentro realmente nos ha llevado nuestro trabajo. Tal es así que en el MUSC hemos realizado 10 reuniones este año. Yo creo que más o menos 10 más las habremos realizado desde el gremio. Y luego además hemos hecho 8 reuniones más por el grupo de expertos que forman el MUSC. Las reuniones del MUSC están formadas por un representante del gremio, que es Adri, de Grow Shop Molins, por uno o más representantes del observatorio, que suelen ser Héctor, a veces también viene Hugo a alguna reunión, y luego con las empresas donantes, que en este año han sido el Grow Shop Alquimia, Sweet Seeds, Gen Trading y Plantasur, y a los que agradecemos desde aquí su aportación. Esperemos poder contar con ellos también para el año que viene y que además se una mucha más gente a esa ayuda, porque realmente todo vale mucho dinero y necesitamos poder demostrar nuestra honorabilidad y la honorabilidad de nuestras empresas. Bueno, un poco también queríamos expresaros hacia dónde queremos llegar como gremio. Tenemos un montón de proyectos, pero que están supeditados por una parte
a que las personas o empresas que entren al grupo puedan también dar su opinión y considerar si estos proyectos sean adecuados o no, podemos cambiarlos, pero bueno, de entrada nosotros hemos puesto unos cuantos que pasan por una elaboración de buenas prácticas del sector. Creemos que es algo importante para todos poder ir a hacer nuestras peticiones con la cara limpia, por decirlo de alguna forma. Tenemos también un problema muy importante con las pasarelas de pago. Queríamos estudiar la posibilidad de crear una pasarela de pago propia del sector. Bueno, la verdad es que aquí os dejo un poco los puntos que vamos a desarrollar. No entro ahora a desarrollarlos porque me llevaría mucho tiempo. Sí os invito a que cualquiera que quiera participar o conocerlos de primera mano pase a vernos por el gremio, por el stand del gremio, donde le atenderemos y le haremos partícipe del documento que hemos creado. Y, bueno, creemos que es importantísimo que demos una respuesta conjunta y unitaria desde toda la industria del cannabis. Hoy hemos venido a esta gran fiesta del cáñamo. Realmente es increíble ver cómo se moviliza la gente y la cantidad de gente que hay en esta feria. Realmente maravilloso. Pero está muy en peligro. Yo quiero así decirlo claramente. El peligro que sufrimos las empresas del sector, bancos de semillas y grow shops, es el problema que sufre, la persecución que sufre también eventos como este de la industria del cannabis. Necesitamos unirnos todos, ponernos de acuerdo y crear una estrategia conjunta de defensa para que eventos como este de Spannabis, para que en tiendas como las nuestras, bancos de semillas, puedan continuar trabajando, puedan continuar facilitando a la gente el acceso al cannabis, tanto sea para uso medicinal como para uso lúdico. Estamos en el stand 197, en el hall número 2. Podéis visitarnos los que tengáis tiempo, intentaremos resolver vuestras dudas. Y los que estéis muy atareados el día de hoy y no sea posible, o los días de feria, también os invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a visitar nuestra página web y a descargar el formulario de pertenencia al gremio. Daros las gracias, recalcar que es precioso ver una feria como esta, disfrutar de un ambiente como este y que debemos trabajar entre todos juntos para que continúe siendo así y podamos continuar viéndonos en sitios como este. Muchísimas gracias. Muchas gracias, David. Y bueno, antes de pasar al turno de preguntas, además de recordar al señor Escotado, como ha hecho Héctor Brotons, todos querríamos también mencionar a Rafael McCullum, que también ha fallecido recientemente y que, para los que no lo sepáis, pues ha tenido una labor en la parte científica del cannabis tan importante como que fue la primera persona que aisló la molécula del THC. Así de importante era este señor. Así que, bueno, descanse en paz y sin más, pues vamos a pasar al turno de preguntas, si es que alguien tiene alguna, y si no, pues nos vamos cada uno a donde quiera. Bueno, yo quería comentar una cosa que me quedaba antes por decirlo. El documental, habéis visto el tráiler en Super Premiere, de hecho se acaba de finalizar 2 horas antes de esta presentación, por lo tanto todavía no hay redes ni nada, pero en breve podréis verlo en YouTube y otras plataformas, y gestionaremos la manera de cómo poderlo llevar a cabo, el documental, finalmente. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Si no, bueno, decir, entre las acciones donde también se ha participado y en donde incluyen otros grupos, la marcha, la Million Marijuana March, la marcha de la marihuana. No, sé que lo has dicho, pero quería decir que ha sido la más grande de Europa, independientemente de los números, ¿no? Hay quien habla de 25.000, hay quien habla de 40.000, pero en todo caso ha sido la más grande de Europa. Que no es que la sociedad española no se mueva. Dicho esto, quiero decir que tanto para la información
de lo que hemos dicho en relación con los procesos de cultivo de cáñamo. El despacho tenemos el stand 315, el estudio jurídico Brochamber del Hall 4, y junto a Spanavis, con la que en 2018 llegamos a un acuerdo de dar información a la gente que venga a la feria sobre cuáles son sus derechos de forma, digamos, desinteresada y sin ánimo de, digamos, como ayuda, que es una labor también de reducción de daños, saber cada uno cuáles son sus derechos. También tenemos stand junto con Spanavis en el consultorio oficial de la feria, en el Hall 3, stand 221. Muchas gracias. Bueno, parece que sí que hay alguna pregunta, ¿no? A ver. Mira, primero está aquí. Sí, hay un... Vale, muchas gracias. Yo quería preguntar a los dos abogados al menos, y la opinión de los demás, si puede ser, ¿qué creéis que se puede hacer cuando se ve que las decisiones, sentencias judiciales y diligencias de la Guardia Civil son total y absolutamente ideológicas, ignorando en muchos casos la ley? Cuando tú llegas a un tío y te dice, no, es que la ley de 1967, y tú le dices, sí, pero la ley de 1972, que es posterior, dice esta otra cosa, y ves que el Guardia Civil se te queda mirando con una cara como diciendo, oye, me has jodido, ¿sabes? Entonces, pues nada, eso era. Muchas gracias. Bueno, con permiso de Héctor, voy a contestar primero, como quieres la respuesta de los dos. A ver, es difícil porque efectivamente no es solo una cuestión ideológica, que a veces es verdad que la es, que es un tema político. O sea, nosotros, tanto Héctor, Noemí y yo, hemos tenido una reunión con la presidenta de la Agencia Española del Medicamento y nos ha dicho literalmente en nuestra cara, esto es política. Hablando sobre cáñamo y te lo dicen así y te miran a la cara y te dicen, esto es política. Ya, pero es que por la política está la gente en la cárcel por plantar cáñamo industrial, señora. O sea, entonces, bueno, la política está muy bien, pero... No, la política debería ser justa, ¿no? Un poquito, igual que la justicia. Entonces, a ver, ¿qué se puede hacer en estos casos? Pues no ajo y agua, pero un poco sí, seguir luchando y seguir peleando y poniendo denuncias cuando se puede, que es algo que no acostumbramos a hacer. A la policía se le puede denunciar, se le pueden poner quejas en el Ministerio del Interior, se puede denunciar a la Guardia Civil, o sea, y cuando se ven actuaciones que realmente van en contra de la ley y del ciudadano, hay que denunciarlo. Y si todo el mundo lo hiciese, pues probablemente otro gallo cantaría en este país. Pero como todos nos quedamos en casa y decimos Chihuahua, pues estamos como estamos. Bueno, y también unirse a cualquiera de las organizaciones que también hay, o colaborar o participar, porque solo viendo... muchas veces para mover política es con números. O sea, cómo hemos movido y conseguido que al final haya esta subcomisión de medicinal, que al final tampoco ha pasado nada, ¿no? Pero bueno, por lo menos se ha movido y hemos conseguido hablar en el Congreso de los Diputados sobre cannabis. ¿Cómo ha sido esto? Con las encuestas del CIS. O sea, hasta que el CIS no salió ahí, más de un 90% de ciudadanía española que estaba de acuerdo con una regulación medicinal, ahí no se movió ficha. Y ahora estamos llegando a un 40 y largos % en el tema de regulación ya integral. O sea, el día que vean más movimiento social, que la marcha mundial sea cada vez más grande, que los colectivos estén unidos y vayamos todas a una. Todo eso es lo que también nos da fuerza, porque las sentencias judiciales, todo esto, hacen muchísima pared. Pero si no conseguimos cambiar la ley, no estamos haciendo nada. Héctor, perdona. No, tranquila. Por completar la respuesta, lo que dices está muy claro. Es decir, para meter a alguien en la cárcel, por lo menos hay que atender a la ciencia y ser riguroso científicamente, y no lo están siendo. Yo quiero confiar, y confío que mucha gente que está en la judicatura, de hecho, en la judicatura se ha dado sentido a modelos como los clubes sociales de cannabis, a pesar de una regulación muy ambigua, ¿no? Que si la aplicáramos literalmente condenaría incluso el cultivo por el cultivo, sin que se vaya a vender, si se interpreta literalmente, ¿no? Y yo confío que hay muchos jueces que quieren hacer justicia, pero también hay influencia y hay presiones. El camino legal sigue estando y hay que agotarlo, porque es el camino que establece digamos, un proceso normal, y hay que llegar hasta el Tribunal Constitucional. Lo hemos dicho. En el tema del CBD, que tú sabes muy bien, que eres afectado también por el mismo, ahora mismo está ese recurso, es la vía más rápida.
porque todos sabemos que en la legislatura que queda no van a haber cambios. Es decir, hay que poner los pies en el suelo. Hay que ir en todas las vías, incidencia política, presión, legal, jurídico, pero ahora mismo hay un camino muy claro y de ese va a depender una respuesta u otra. Y eso está por encima de la ley. Es la interpretación de la ley del tribunal que interpreta los derechos humanos, que interpreta la Constitución, el texto más importante. Por lo tanto, agotar las vías y atacar por todos los frentes, si se puede sacar una solución, ¿no? Y seguir caminando, básicamente. Bueno, yo por mi parte no podría argumentar nada mejor que lo que han argumentado los abogados. Sí te diría que, bueno, que no pares de luchar y que bueno, agotar todos los recursos, como dice Héctor. Y buscar políticos, como tú sabes, que hay algunos que nos hacen caso, ¿eh? Hola, yo soy Raúl Gómez, vocal de Arecan. Simplemente agradecer a Héctor habernos mencionado. Estamos luchando por regular el cáñamo industrial en España. Y bueno, os animo a todos a pasar por el stand de Birds and Bird para informaros más sobre la situación, cualquier duda que tengáis y para colaborar con vuestro granito de arena, ¿no?, a esta recaudación que estamos llevando a cabo para sacar a estos chicos de prisión provisional y poder trabajar todos tranquilos. Muchas gracias. Quería hablar. María, creo que había un chico aquí. Pero ya parece que no. ¿No quieres hablar ya? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por vuestra ponencia. Soy Tomás Lozano Arce, consultor de Asuntos Públicos. Me ha interesado mucho la parte que habéis planteado de la experiencia que habéis tenido en la incidencia política colaborando y realizando trabajos y presentaciones con expertos internacionales y por esa vía internacional, viendo que habéis tenido escucha institucional, al menos formal, con instituciones europeas. Quería preguntaros cuál ha sido vuestra experiencia con organizaciones en otros países, en otras regulaciones, que se ha alcanzado ciertas cotas regulatorias y cuál ha sido esa receta del éxito. Si habéis tenido la posibilidad de entender qué buenas prácticas han conseguido otros colegas en otros países y si es así, cuál es vuestra sensación. Muchas gracias. Bueno, sí, digamos que distintas organizaciones de las que hemos hablado aquí pues han tenido distinta experiencia, ¿no? Nosotros, desde el Observatorio Europeo del Cannabis, pues hemos participado prácticamente todos los años en la CND, en la Comisión Narcotic Drugs, que es la sede de la ONU en donde se discuten las políticas de droga. Y vamos, no es que directamente haya sido cosa nuestra, sin duda que no. Hemos hablado en la Asamblea General, hemos conseguido hablar en la Asamblea General de la CND junto con los representantes de los países y hemos estado en el proceso donde se ha cambiado la lista de sustancias estupefacientes, de drogas, el cannabis, de una sustancia de mayor peligrosidad a una sustancia que se le reconocen efectos terapéuticos. En el ámbito europeo hemos tenido relación desde el observatorio con Italia, en donde se hizo un proceso en concreto con el diputado que lo lideró para una iniciativa popular por la cual se regulara el autocultivo de cannabis, y hemos estado trabajando también con nuestros homólogos italianos en los procesos de defensa del cáñamo industrial, por ejemplo, en la reciente sentencia de la Lazio, en donde se estableció que se podían vender flores con un porcentaje menor al 0,3% de THC. Y se está trabajando y se ha trabajado en plantear acciones comunitarias de iniciativa legislativa popular, que en España son prácticamente nulas, imposibles, inviables, tanto por el número, por los requisitos, por el número de firmas, 500.000, como las leyes que puedes tocar. Solo se pueden tocar leyes de comunidad de vecinos y
vamos a decir cosas así, que también serán importantes, pero cuando entras en derechos fundamentales no puedes. Mientras en Europa hay mucha mayor facilidad, incluso por firma electrónica, y digamos con las relaciones con otros juristas que al final también acompañan a estas organizaciones, colaboramos continuamente en los distintos procesos, en los distintos países, porque el órgano final es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y más o menos es la experiencia, ¿no?, que hemos tenido, ¿no? Y bueno, la clave, somos muy jóvenes aún en eso, vamos a decirlo así, y tenemos que avanzar y tenemos que tener también medios y recursos, porque como tú sabes, es necesario. No puede ser una afición, que es lo que ha sido hasta ahora, y cada uno hemos puesto, dejando de lado otros trabajos individuales de cada uno, ¿no? Y se tiene que profesionalizar y se tiene que dedicar el tiempo necesario. Y bueno, en relación a la misma pregunta, aprendemos, sí, por supuesto, siempre aprendemos de nuestros y nuestras colegas extranjeras y con sus procesos de regulación, pero prácticamente lo que aprendemos es que al final acaba siendo voluntad política. No somos nosotras estamos ahí, podemos ser muy pesadas y lo que conseguimos es cambiar un poco la opinión pública para que esa opinión pública acabe modificando la opinión política, y en ellas estamos. Pero en muchas ocasiones, más que aprender de ellas, acabamos asesorando en procesos internacionales, que esto es muy fuerte, que aquí no nos hacen ni caso, y aquí han salido, pues, como sabemos, los modelos de club social canábico que han sido exportados, se está asesorando como el compañero en Italia. De hecho, esta semana he estado en una estancia que están haciendo personas de todo el mundo relacionadas con regulación de cannabis, en este caso, y venían a aprender de la experiencia de los clubes sociales de cannabis en el Estado español. O sea, quiero decir, venían a aprender de nuestra experiencia. Nosotros que no los tenemos regulados. Aquí se genera una cosa que es un poco así, que roza el delirio en cómo se funciona. Pero bueno, ahí seguiremos luchando y peleando, y como dice el compañero, lo hemos hecho desde el amor. Todo lo que habéis visto aquí, esto es gratis. O sea, no sé si os lo digo. La vida para nosotros. O sea, todo esto lo hemos hecho sin cobrar ni un puñetero duro. O sea, esto se ha hecho por amor a la santa planta, como diría el compañero. Y se ha hecho con todo el amor y todo el cariño. Y nos hemos dejado los pellejos. Y nos hemos dejado... Bueno, había una máxima que por lo menos que no nos dejen las parejas. Porque hasta este punto llegamos de obsesivas y obsesivos en esta labor social, que tampoco lo hacemos por nosotras, que esto es por mí, por todas mis compañeras y por mí primero. Pero vamos, ahí estamos. Sí, o que no nos dejen, sino meterlos y engañarlos y que se metan ellos también, como conozco algún caso. Un broche, por poner un broche, ¿no? Hemos conseguido, junto con organizaciones de América Latina, América del Sur, creo que había alguna asociación africana, hacer un manifiesto conjunto en la participación de la Asamblea General de la CND, como acción, digamos, de ámbito internacional, y, bueno, hablar con representantes políticos en base a esa actuación. Bueno, pues vamos a ir finalizando, así que para terminar os voy a recordar dos cosas importantes. La primera, que ya le ha dicho Noé, que por favor todo el que no lo haya hecho realice la encuesta cannabis que ha realizado esta señora, que está muy bien, da una información muy importante, y cuantas más personas la hagamos mejor. La segunda es que en mayo, supongo que el 6 como todos los años, es la Marcha Mundial de la Marihuana. El 8 de mayo, ¿qué día es este año? 8 de mayo. 8 de mayo, bueno, empezar a ponerlo en vuestro calendario, sobre todo los que no seáis de Madrid, porque cuanta más gente estemos ahí haciendo ruido y molestando un poquito, va a ser mejor, ¿vale? Así que esperamos que seamos un montón. Es el 6. Es el 6, ¿no? Lo que yo decía. Si luego, vale, el 6 de mayo, como todos los años, ¿no? En verdad. Sí. El 6 de... Sí, que por algún milagro todos los años caen en sábado, pues bueno, este año un año más.
Esperemos que vayáis muchos a, pues eso, a guerrear un poco por nuestros derechos. Y bueno, por último os animo a, sobre todo todos los que tenéis empresas y que al final estáis de alguna manera siendo víctimas de este acoso policial y gubernamental que sufrimos todos los involucrados con el cannabis, pues os invito a que cotilleéis un poco todas estas plataformas de las que os hemos hablado, que valoréis y que os unáis a alguna o a todas y apoyéis, bueno, a las que se puedan, que no todas son tan abiertas, pero que os unáis y que apoyéis y que, bueno, y que a ver si entre todos algún día conseguimos venir aquí a celebrar y a hablar de lo legal que es el cannabis y no a seguir llorando porque nos meten en la cárcel. Buenas tardes.